vamos a ver en esta tarde en directo, 17:38 minutos, y seguimos pegados absolutamente a ese municipio de Totalam. Vamos a ver imágenes, una nueva jornada de angustia hasta poder llegar al pequeño. La recta final de este rescate de Julen comenzará en las próximas horas. Los mineros esperan a que se termine de entubar el pozo en Totalam para poder descender, para poder bajar. Tardarán como máximo 24 horas en poder excavar la galería horizontal que les permita llegar hasta el pequeño. Y hoy se inicia una nueva edición de Fitur. Ya hemos visto todos el jaleo que había fuera del recinto ferial de Madrid, de IFEMA. Dentro estamos viendo imágenes, siguiendo la visita real y el resto de actos. En unos instantes saludaremos a nuestra compañera Sara Ayuso. Buenas tardes, Sara. ¿Cuál es el día de hoy, la importancia de esta nueva inauguración? Hola Cristina, si llegar esta mañana hasta IFEMA se ha convertido en una auténtica odisea. En coche imposible, así que todo el mundo ha elegido el metro y allí se veían ríos y ríos de gente. Imaginaos 250.000 personas que se esperan hasta el próximo domingo en Fitur entrando por un único canal. De hecho, hasta los reyes se han visto obligados a entrar por un acceso lateral porque las dos puertas principales estaban cortadas. A pesar de todo, Fitur se ha inaugurado batiendo récords de participación y de expositores internacionales, y aquí están pasando cositas que luego os contamos. Muchísimas gracias, compañera, desde el interior de IFEMA, una nueva edición de Fitur. Nuestra compañera Sara Ayuso, conectaremos con ella en unos minutos. Y ahora estamos viendo imágenes de nieve, de frío, Puerto de Pajares en León. Imágenes del aviso naranja por nevadas, como les digo, en León y provincia, en Burgos, Palencia, y amarillo, aviso amarillo en Segovia, Soria y Zamora. Estas son imágenes que corresponden a Palencia, a Velilla del Río Carrión. Y bueno, pues así se presentan las próximas horas. Mañana hablaremos también con nuestra compañera Cristina López del Val. Nos lo comentará de forma mucho más exhaustiva y pormenorizada. Sumario. Lo que hubiera sido un sueño se ha convertido en una pesadilla para una palentina. Heredó bienes por 2 millones de euros, pero no pudo pagar los 600.000 de impuestos y ahora tiene una deuda de más de 1.200.000 euros. El mejor profesor universitario de España está aquí, en Castilla y León. Emplea el teatro, los bares y concursos para explicarles el temario. Con él estaremos. Conoceremos la labor del voluntariado, cómo se puede participar, qué se requiere y qué vínculo se crea entre voluntarios y personas a las que ayudan. ¿Quieren sorprenderse? Vean El efecto Desiree, donde el mentalismo y la sugestión permiten realizar este efecto de lectura mental. Bueno, pues volvemos a Totalam. Los especialistas, los mineros están dispuestos a proceder al descenso. La brigada de especialistas están intentando poder entrar al pozo. La galería horizontal que realizarán los mineros les llevará supuestamente hasta el pequeño Julen en unas 24 horas. Todo esto, ya saben, tomado con muchísima prudencia. Vamos a ver este vídeo. El operativo coloca de nuevo los tubos que protegerán el túnel por el que bajarán los mineros. Lo harán de 2 en 2 y excavarán de manera manual una galería horizontal que les permita llegar hasta Julen. No faltan medios, ni personas, ni imaginación para llegar cuanto antes. Los bomberos les prestarán apoyo técnico y logístico. Creo que están los mejores especialistas de nuestro país para realizar una tarea difícil, complicada.
En Totalán están también más de 100 voluntarios de Protección Civil. Son los encargados de hacer llegar comida y materiales al operativo y de controlar los accesos hasta el puesto de mando. Todos los profesionales y todo el personal voluntario que está participando en el dispositivo tiene la misma ilusión, la misma fuerza y el mismo compromiso del primer día. El dispositivo lo forman 300 personas. Ya llevan 10 días trabajando a contrarreloj para rescatar a Julen. Bueno, imaginamos o queremos que las horas sean las menos posibles, pero llevamos cada día sometidos a presión, a pensamientos que nos llevan a augurar lo peor en el rescate del pequeño Julen. Y me gustaría charlar con el coordinador del Servicio de Emergencias de los Psicólogos de Castilla y León. Está con nosotros por videollamada Vicente Martín. Muy buenas tardes, Vicente, gracias por atender al programa. Buenas tardes. No lo escucho, compañeros. Vamos a ver si podemos... A ver, buenas tardes. Ahora perfecto, perfecto. Ahora sí que escuchamos a nuestro especialista. Decíamos, Vicente, que es un día más, fatigas, dolor, emociones, y si lo es en el operativo de más de 300 personas, entendemos que en el entorno más cercano, llegando hasta los padres del pequeño Julen, lo será de modo máximo, ¿no? Esa tensión, ese dolor. No sé si esa falta de esperanza, si ya pasados estos días y ateniéndonos a lo que es la realidad de los hechos, se les estará preparando para lo peor. Pues hombre, supongo, a mí no me gusta, y así lo decimos siempre, hablar de estos temas hasta que no finalizan, de tal manera que yo no voy a participar en hablar concretamente de este tema, puedo hablar de forma genérica. Creo que en estos casos los más medias tendrían que hacer una labor más recatada, un poquito más silenciosa y esperar un poco a ver qué ocurre. Es decir, nosotros en las emergencias, hasta que no ha finalizado el asunto, generalmente no hablamos de ello. Entonces, pero por respeto a los padres, por respeto a su entorno y para no crear alarma social, y en este caso considero que se ha creado una alarma social. ¿En qué sentido, Vicente? Pues en el sentido que los medios, cuando de algún modo deciden poner algo en el candelero, lo hacen y fíjate qué importante es. Son capaces de ponernos a todas las personas continuamente en una especie de hipervigilancia, de hiperalerta, es decir, de ver qué ha pasado. Es como si estuviéramos viendo una película. Vamos a ver qué ha ocurrido ahora. Es lo mismo que Operación Triunfo, La Voz. Es decir, lo comparo, pero por una razón. Para explicar o para tratar de justificar por qué se ha generado una alarma social. Es decir, todos somos Julen. Bueno, pues de algún modo esto a los padres, a los más íntimos, no sé si les estará sirviendo de ayuda o les estará sirviendo para crear todavía más alarma dentro de sus emociones. Hay situaciones, si me lo permite, Vicente Martín, que no solamente es por parte de Andalucía, de la comunidad andaluza o de la provincia de Málaga, donde ha sucedido, o de España. Es que más, yo creo que todo el mundo está abriendo las portadas de la prensa escrita y de los informativos de más de medio mundo. Es decir, allí hay periodistas, compañeros, gráficos de todo tipo que están cubriendo esta información, pero desde el minuto 1 y en medio mundo. O sea, no es un tema solamente de España. Que nos sintamos todos y que sintamos la empatía del dolor que tiene que estar pasando esta familia ante los hechos no es nada que se le pueda recriminar a los medios. Estamos dando a conocer lo que está sucediendo en este municipio, ¿no? Ya, pero también suceden otras cosas que producen alarma. Yo no digo que este caso, yo no recrimino a los medios de comunicación. Y además esto nunca había pasado, es algo excepcional, Vicente. No, las desgracias son continuas todos los días. Sí. Cuando no es una desgracia de un inmigrante, es una desgracia de un accidente, es una desgracia de un suicidio, es una desgracia de... En fin, desgracias hay. O sea, yo no recrimino a los medios, no digo que en este caso no sea excepcional, solo digo que la alarma social que se ha creado con este caso puede no estar beneficiando a su familia y a las personas más allegadas, porque de algún modo se crean situaciones o reacciones
anormales o normales en las personas ante situaciones anormales. O sea, digo, efectivamente, es un caso raro, es un caso extremo, todo el mundo está preocupado por ello, todas las noticias hablan con él, pero claro, tenemos que ponernos en el lugar también a veces... Claro, pero eso es no informar, Vicente. Yo estoy absolutamente y disiento de raíz, me lo va a permitir, en su argumentación, porque eso ocurriría en cualquiera de las tremendos hechos que llevan sucediendo en los últimos meses. En el caso de Diana Quer, ayer se celebraba, recordábamos que un 24 de enero desaparecía Marta del Castillo, su 10º aniversario, es decir, que va pasando en todas las desgracias, asesinatos, violencia de género, etc., etc., que ocurre en el país. Eso significaría que los medios no deberíamos de hablar de lo que sucede para no alarmar socialmente o para que la familia lo sienta de otra manera, que yo también disiento en que el que lo sientan de manera más cruenta porque se enteren los medios de comunicación. O sea, yo creo que un padre o una madre lo siente absolutamente igual cuando le asesinan al pequeño pececito que cuando no encontramos a Julen en un pozo. No creo que porque los medios de medio mundo, como le digo, lo estemos contando, la familia vaya a sufrir más o menos, ¿eh? No soy psicóloga, sí soy comunicadora, bueno, claro, soy periodista, pero disiento absolutamente que una vez más los medios tengamos la culpa de alarmar a la sociedad. No lo entiendo así, ¿eh? En ningún momento he echado la culpa a los medios y efectivamente no es psicólogo, yo sí, yo he atendido ya 300 o 400 casos de este tipo y créeme que cuando se genera alarma social se produce un contagio también en los familiares. ¿Por qué? Porque todas las noticias acaban siendo función o acaban teniendo función amenazante para los familiares. Es decir, cualquier noticia, cualquier ruido, es decir, cualquier estímulo externo. Pero en absoluto yo he hecho la culpa a los medios de comunicación. Solo digo que habría que en estos casos que utilizar más comedidos. En este caso, como en otros tantos, todo el mundo sabe de todo. Es decir, se organizan programas en la 1, en la 2, en la 3, en la radio, en la SER, en la COPE, prácticamente en todos los sitios. Todo el mundo sabe, todo el mundo entiende, todo el mundo dice qué le pasa a sus familiares, pero perdona, si no hemos entrevistado a sus familiares... Bueno, el padre ha dado ruedas de prensa, ¿eh? El padre ha hablado, las abuelas han hablado, los vecinos han hablado, la hermana han hablado muchísimos vecinos y familiares y el propio padre de Julen ha hablado y ha dado una rueda de prensa, señor Vicente Martín. O sea, no nos lo estamos inventando, ¿eh? Pero no se ha hecho una evaluación en condiciones es decir, sí se ha hablado descriptivamente de lo que ha ocurrido, pero no se ha profundizado como se debería hacer en un futuro un profesional con esa persona a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel familiar y a nivel laboral, es decir, hacer una auténtica valoración del caso. Es decir, son personas que en un momento determinado pueden o no pueden estar diciendo lo que quieren que escuchemos, sí, claro, o bastante dolor tienen para ellos y se sienten obligados de algún modo a dar razonamientos a la sociedad, a los medios de comunicación cuando realmente no tienen ganas, pero posiblemente, como en otros tantos casos, están agradecidos y se sienten en la obligación de hacer ese tipo de declaraciones. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo, de verdad, además lo sabe, ha estado aquí de forma presencial en un par de ocasiones, ahora lo está a través de videollamada. Usted es el responsable, el coordinador de los servicios de emergencia, de los psicólogos que tenemos en Castilla y León, que lo hacen muy bien, que le agradecemos la labor que hacen en distintas situaciones de emergencia y valga, por supuesto, su opinión docta y con conocimiento, ¿no? Pero que también valga que la alarma social no está en absoluto, yo creo que en ninguno de los medios, ni comunicadores ni periodistas, que reflejamos lo que está siendo una auténtica desgracia. Seguiremos puntualmente lo que ocurre en las próximas horas. Gracias, señor Martín. Gracias. A ustedes. Bueno, así está la situación. Como le decía a nuestro experto, veremos lo que sucede en las próximas horas. Nos trasladamos de nuevo hasta Madrid en el día de la inauguración, una nueva edición que Sara Ayuso nos va a llevar. Sara, buenas tardes, hasta el stand de Castilla y León y esa ruta jacobea. Sara, buenas tardes.
Ellos se van a encargar de explicarlo. Este es el stand institucional de la Junta, uno de los dos con los que Castilla y León viene en esta edición a Fitur, y como podéis ver está articulado en torno al Camino de Santiago por un motivo. ¿Veis este mapa de aquí? Pues estos pueblos, todos estos pueblos son algunos por los que pasan los distintos caminos jacobeos. La Consejería de Cultura y Turismo ha querido aprovechar esto para articular toda la oferta turística y ha presentado el Plan Jacobeo 2021 de cara al año jubilar con 63 acciones concretas, y es de hecho una apuesta segura porque el 93% de los peregrinos que han recorrido estos caminos recomiendan Castilla y León. Castilla y León revisará 1000 señales en 600 kilómetros del Camino de Santiago para adecuarlas al manual de directrices que ha elaborado la Junta para todo el país. Es una de las acciones del Plan Jacobeo 2021 que ha presentado la consejera de Cultura y Turismo en Fitur. Un plan jacobeo que cuenta con una inversión de casi 12 millones de euros directos, que se articula en 10 programas, en más de 60 medidas. El proyecto Los Caminos de Santiago por Castilla y León será el hilo conductor de las propuestas de la Junta en esta edición de Fitur. Un escaparate de nuestra región y una apuesta segura. El 96% de los peregrinos lo recomiendan. El 74% de los peregrinos manifiestan su intención de visitar turísticamente Castilla y León. La exposición de las Edades del Hombre será el gran evento cultural del año. Se inaugurará en abril en Lerma con el título Angeli. Una reflexión estética y religiosa en torno a la figura de los ángeles, seres creados por Dios, intermediarios entre Dios y el hombre. A través de la nueva marca Rutas del Vino de Castilla y León, la Junta centrará las propuestas para potenciar la repercusión económica de la exposición en la unión entre la enogastronomía y los monasterios, y repetirán herramientas promocionales como la tarjeta turística y los menús edades. Como ves, Cristina, esto acaba de empezar. Por delante quedan todavía 4 días, así que nosotros vamos a darnos una vuelta a ver qué vemos y mañana os lo contamos. Muchísimas gracias, compañera. Qué envidia en una nueva edición de la feria más importante de turismo en Madrid. Vamos a hablar con Paloma Alonso. Ella es palentina y dicen, no sé si las buenas o las malas lenguas, que es la persona más endeudada del país por una herencia. Paloma Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy estás aquí para hablarnos de tu situación, de ese endeudamiento que tienes tras tuyo por hacerte cargo de una herencia. Junto a ti está Manuel Herrero, de Stop Sucesiones. Bienvenido, Manuel, y nuestro habitual colaborador, economista, Jesús Gerbolés. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a, Paloma, si te parece, a comenzar por contar tu testimonio, tu verdad, tu situación ante esa herencia y ante el endeudamiento en el que te hallas. Coméntanos. Pues a ver, todo se remonta al año 2004, en el que fallece mi padre. Los gestores nos hacen una liquidación, aplicando las bonificaciones correspondientes a la circunstancia en la que estábamos, y se liquida unos 40 y tantos mil euros, un gran esfuerzo, pero bueno, algo ¿Eras asumible. la única heredera? Sí, yo era la única heredera y mi madre como usufructuaria, soy hija única. Se hace la liquidación y empiezas a rehacer tu vida. ¿Te haces cargo de la herencia? Sí, me hago cargo de la herencia y bueno, empiezas ¿Y no se te avisan de las...? No, 2 años más tarde. Es decir, después de pagar eso, tú piensas que tras la pérdida de tu padre tiras para adelante con esa tristeza, ¿sí? Pero bueno, ya está. Pero llega el año 2007 y sorpresa. Llega una carta en la que dice Hacienda que no está de acuerdo con esa liquidación, que me piden 600.000. Claro, pues para haberte quedado en el sitio del susto, porque es algo inasumible. Encima yo ya no podía... ¿A cuánto ascendía, si puede saberse, el importe? El importe de la herencia era 2 millones valorado, pero era en patrimonio, líquido cero. Es decir, que yo nunca he tenido liquidez. Es decir, sí. Ha sido patrimonio que luego se puede decir que eso vale 1, que vale 100. Tierras, inmuebles... Claro, bueno, claro, en fin. pero eso depende en qué momento tiene un valor, no tiene un valor, depende cuánta gente está disponible a comprar, es decir, que no se puede tener tampoco un precio exacto. ¿Y eso ocurre en el 2007? Estamos en el 2019. Claro. ¿Qué ha ocurrido entonces? Y claro, llegando al 2007, a mí nunca nadie me ha dejado decir, vale, tú me dices que debo no 40.000, sino 600.000, vale, de acuerdo, pues déjame al menos decir rechazo la herencia. Claro. No me parece justo que tenga que decir adiós a todo lo que tiene mi padre, que ha sido un esfuerzo de su trabajo claro. y de su padre, de mi abuelo.
Pero bueno, al menos dices, rechazo la herencia y tiro para adelante. Pues no, a partir de ahí tienes que tirar con esa mochila. Es decir, una vez que te has hecho cargo de la herencia, no te da opción Hacienda. No tienes. Estamos viendo, me dicen los compañeros, que estamos viendo imágenes del solar, ¿no? Sí. De parte de esa herencia que heredaste de tu familia. Es un solar con pisos, ahora está, en su momento no estaba edificado. En su momento no había nada. No había nada. Bueno, había una pequeña construcción, pero nada, eran pequeñas naves, la mitad estaba todo descampado. ¿Dónde crees tú que está el error en el caso de la liquidación de tu herencia? Pues ¿Dónde hay que pedir responsabilidades? A ver, yo por un lado, sobre todo, yo creo que es el impuesto inicialmente, es decir, hay más cosas, más puntos, pero empiezas desde el principio. Si no hubiese impuesto, porque dices, ¿cuántas veces hay que pagarlo? Yo este mismo impuesto era un 32%, es un tercio de la herencia, me parece una brutalidad. Una cosa es que contribuyas al estado de bienestar y otra cosa ya es... Bueno, y que por todo eso también tu padre en su momento también ha pagado sus pertinentes impuestos. Esto ya y luego también se sigue pagando IBIs y cosas. Somos todos conscientes de las 3, 4 y 5 impuestos sobre el pero mismo ese bien. impuesto, primero, si no hubiese habido... No pero bueno, eso. la ley es la ley, es lo que está. Pero si hubiese muerto mi padre en Madrid, bueno, no muerto, sino que mi padre estuviese empadronado en Madrid, hubiese pagado 20.000 euros sin aplicar las bonificaciones. Es decir, de 20.000 a 600.000, que estamos. Hay ciudadanos de primera y última, ya Castilla y León ya es una tierra de pocas oportunidades, encima a hundirnos. Fíjate que hablamos muchísimo de esta situación, me gustaría que hablaran, por supuesto, nuestros dos invitados, Paloma, pero es que aquí vemos un caso claro, sufrido en sus propias carnes. En unas comunidades, por ejemplo la de Madrid, que decía la Comunidad Autónoma de Madrid, serían 20.000 euros de impuesto. Yo mira ahora mismo, si mi padre hubiese empadronado en Madrid, yo ahora tendría una vida más o menos normal. 20.000 euros puedes llegar a pedir una hipoteca o entre amigos, familia, pues al final es una cantidad de 600.000. Incluso yo, por ejemplo, cuando me dijeron que tenía que pagar 600.000 euros, yo no había tocado la herencia. Yo fui con toda mi herencia de respaldo a los bancos, a varios bancos, y a pedir un aval. Decir, bueno, dadme el aval y luego ya me pegaré con quien me tenga que pegar o tendré que luchar como tenga que luchar. Recurrir, alegaré... Eso mismo. Todos los bancos me dijeron, lo siento, sí, tienes un patrimonio, pero... ¿Y Hacienda no te dio esa posibilidad de interlocución con ellos? ¿Era sí o sí? Ellos decían que no aceptaban esas bonificaciones y poco más. Yo tampoco estuve en las gestiones. Estaban los gestores y un familiar que era el que lo llevaba, todo. Ahora hablaremos con Manuel. Me gustaría conocer la opinión del experto. Bueno, sí, la verdad es que el impuesto de sucesiones pues es un impuesto que no es nada... Bueno, ningún impuesto es agradable para las personas, sí, pero el impuesto de sucesiones menos. Y lo que todavía duele más a las personas es que en función de las diversas comunidades autónomas así se paga o no se paga. O no se paga. O no se paga. Iba a decir yo, Paloma, no se paga. En Madrid, por ejemplo, pues no se paga. Claro, hay muchas veces que la gente que está en Castilla y León dice, bueno, pues a lo mejor para no pagar impuesto de sucesiones me empadrono en Madrid. Pero luego, sabiendo todos esos juegos, la propia Junta de Castilla y León pues hace averiguaciones si el señor ha venido a algún médico del SACIL, si está llevando a los hijos a algún colegio de Castilla y León, bueno, lo necesario pues para ver que realmente dónde reside, si en un sitio o en otro. Para certificar, ¿no? Para certificar, testimoniar si eso es... Para ver si realmente esa una persona argucia, está en Madrid y a pesar de que tenga bienes en Castilla y León, pues no hay que pagar impuesto de sucesión. Jesús, en el caso de nuestra invitada, del testimonio de Paloma, ¿cómo puede haber ocurrido semejante situación? Creo que me contabas en el 2007, claro, la burbuja estalló en el 2008, quiere decir que todos los precios estaban disparatados. Hacienda, todos los precios que tenía, digo la Hacienda autonómica, todos los precios que tenía estaban muy altos. Y claro, estalla la burbuja, pero Hacienda tardó en bajar los precios pues algo así como 3 años. 3 años
que eso fue porque... En buscar distintas referencias, ¿no? Catastrales y mira, de precio... El propio Colegio de Economistas estuvo hablando con la Dirección General de Tributos para decir, oye, esto es lo mismo que si no bajáis los precios, que si pretendéis que las acciones sigan al mismo precio, y han bajado, y hay que bajar de precio, y hay que bajar de precio porque están disparatados. Y le ha pasado que estaban los precios disparatados, y luego, pues que a lo mejor pues no ha cumplido con algún recurso a tiempo, quizá, y la bola, que los liquidadores la bola ha seguido adelante, pero vamos. Sí, pero esto es muy curioso, porque cuando se actúa de buena fe, y entendemos en el caso de Paloma, por supuesto, además nadie tenemos por qué tener el conocimiento de impuestos y de cómo ejecutar esas alegaciones y periodo de recursos y demás, lo confías, o se lo confías a profesionales que te pueden dejar con la cara del revés, pero lo hemos visto que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Acabas dando tú... Quiero decir, alguien te lleva mal la declaración de la renta y ¿a quién acaban acudiendo? Pueden tener la responsabilidad... Hombre, todos los profesionales tienen el seguro de responsabilidad profesional, que eso es lo que tienen que tener. Lo que pasa es que, mira, claro, si te cubren los 600.000, Paloma. Que luego, pues a la hora de buscar culpas, pues... ¿Qué es lo que habría que haber hecho, Jesús? Y ahora me voy con Manuel. Pues desde luego recurrir la valoración de Hacienda. En cuanto Hacienda hizo la valoración que la dio, recurrirlo por no estar de acuerdo. Claro. Eso para empezar. Hombre, claro, para que no siguiera la bola. ¿Sí? ¿Recurriste? Vinieron la multa, empezamos a mover cosas y encima al no pagar, encima me pusieron una multa de 300.000 euros. Es decir, una cosa iba por un proceso y por otra nosotros recurrimos. Pero todo aunque te recurras, Hacienda y los organismos siguen su... O sea, ¿esos 600.000 son de la multa y del impuesto o solo...? No, 600.000 es el impuesto. Y ahora además tienes una multa... Y a los pocos meses, no te sé decir si 2 meses, 5 meses ya he perdido... ¿1 millón? Ya subió 300... Bueno, me pusieron una multa de 300.000 euros por no querer pagarlo. Digo, es que no he querido no pagarlo, es que no lo tengo. Bueno, Manuel, de Stop Sucesiones. Manuel Herrero. Delegado de Stop Sucesiones en Castilla y León. Bueno, intentamos hacer un análisis de por qué se ha llegado a esto. ¿Han conformado una asociación como Stop Sucesiones por las muchos testimonios, muchas situaciones? Por las 42.000 renuncias que hay en España a las herencias. ¿En Castilla y León cuántas hay? Exactamente, en Castilla y León no conocemos ese dato, porque son casos que están... 42.000 en España. Sí. En Castilla y León no conocemos datos porque estamos de una forma incipiente, presentamos la asociación aquí, la plataforma el año pasado, y claro, empiezan a salir casos como los de Paloma, que eran desconocidos a la opinión pública. Pero los fallos de este caso en concreto, pues es que dice un principio general del derecho que todos tenemos derecho a ser administrados sin dilaciones indebidas. Y lo que no puede la administración es estar 3 años para dar una valoración. Y más y me con la oscilación que ha habido de precios de todo. Tenían que ser procesos superágiles de 6 meses en los cuales se valorara si las dos partes van de acuerdo, no van de acuerdo, sacarlo a subasta pública y fijar un... Pero bueno, en el caso, para que no les pase a algún telespectador que nos pueda estar viendo y bueno, herede de la familia, que le pase algo similar a lo que ocurre cada día cuando un familiar directo muere y le hace heredero. ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Dónde estuvo el fallo de los responsables en el caso de la liquidación de Paloma? Jamás renunciar a la herencia. La herencia es una cosa que pertenece a las anteriores generaciones. Ahí ha trabajado todo el mundo, ha trabajado su abuelo, ha trabajado su padre, han trabajado ellos. No pueden renunciar a eso. No se puede... Pero ella no renunció. No, ya no ha renunciado. Ella la aceptó. Pero hay 43.000 renuncias. Luego hablamos de los casos que... Claro, pero luego hablamos de esos 43.000. En el caso de Paloma, ¿qué hizo mal? Pues Paloma... Sin culpa, pero ¿qué hizo mal? ¿Dónde estuvo Paloma dejó que transcurriera el plazo. ¿Pero a ella se le informó de que tú tenías un impuesto de sucesiones al que tenías que atender? Bueno, supuestamente tú sabías por conocimientos sociales... No, si tú no tienes que tener ningún conocimiento. Se puede tener a nivel social, pero si tú encargaste tu herencia a unos especialistas y liquidadores... Había un familiar que llevaba la parte tanto de mi padre como sus hermanos, porque lo que yo heredé de mi padre... ¿Era economista? Era indiviso. ¿Era asesor fiscal? Abogado. Era abogado. Era abogado. Quiero decir, es que muchas veces se entonces, familiares yo confié porque esa persona estaba llevando lo de mi padre y sus hermanos, porque todo lo que yo he recibido era por indivisos, todo. Sí. Entonces, pues al fin y al cabo dices, él está más enterado que nadie de lo que yo voy a heredar
y luego se te lo llevaba. Pues se confiaba en él y aparte de él había una gestoría que era también el que respaldaba. Yo totalmente lo dejé en sus manos. ¿No te avisaron en ningún momento? En ningún momento. Paloma, que tenías que atender a un impuesto de sucesiones. Que ellos... en Castilla y León se pagaba. Sí, ¿Y cuál es el porcentaje del impuesto exactamente, Jesús? ¿Perdón? En Castilla y León, ¿el impuesto de sucesiones a cuánto asciende? Depende del importe. Hay cuatro grupos. Hijos menores de 20 años, ascendientes y descendientes, colaterales, tíos... Descendiente directa. Es primero y segundo grado. Segundo grado, pues hay una tarifa más o menos... y en función, y una serie de deducciones, y en función de lo que vaya a heredar, así es lo que tiene que pagar, no es una tarifa fija. No es una tarifa fija, no es un porcentaje. Pero a mí, antes de cumplir los 6 meses que tienes para liquidar, para hacerte cargo de una herencia, sí que nos dijeron a mi madre y a mí, oye, hemos hecho liquidación por los bienes y tienes que pagar 40 y tantos mil euros. Que fue lo que hicimos el esfuerzo y pagarlo. Es decir, que nosotros pagamos. Es decir, que si a mí me dices que no hay que pagar nada o me dices que hay que pagar 600.000 euros, es decir, pero mi conocimiento era, hay que pagar 40.000 euros. Mi madre y yo, venga, podemos, rebuscamos, sacamos, podemos. ¿Y qué os dijeron inmediatamente después de conocer ese papelito que os llegó de Hacienda? Ese familiar, ese abogado, esa asesoría... que no estaban de acuerdo y fueron los que nos hicieron que fuésemos a juicio. Fuimos por vía administrativa, todo, hasta el TSJ y luego al Supremo. Hemos ido en todo. ¿Habéis llegado hasta el Supremo? Sí, porque... ¿Y el Supremo qué ha fallado? También en contra. Es decir, también vas contra las administraciones, lo tienes complicado, directamente, las cosas como son. Pero de todas maneras, había que reunir unos requisitos por ese terreno, porque se iba a construir, se iba a promover. Entonces, de esos 3 requisitos nos dan por hecho que 2 cumple, 1 no. 1 es relativo, porque supuestamente tiene que ser tu ingreso principal. Y tú cuando vas a promover, tu ingreso principal no es ni el día 1 ni el día 2, es el día que al menos has construido. Bueno, ahora hemos visto muchísimos pisos en ese solar. Sí. ¿No podéis atender a esa deuda? Sí, se vendieron y entonces yo recibí 400.000 euros que les di. Y a pesar de haberles dado, debo a día de hoy 1.300.000. Ay, pero a ver, es que me he perdido. Eran 600.000 más 300.000. Como una persona normal entiendes que eso ahí hay una cosa irracional. Es alucinante. O sea, el derecho tiene que ser racional. Ciencia ficción. El derecho, todos tenemos un concepto de lo justo y de lo injusto. Esto es una injusticia. Hombre, hay cuestiones de sentido común. Es como a un señor que le encierran por un crimen que no ha cometido. Hay un error. Hay un error que todo el mundo ve que es un error. Y cuando alguien llega a la situación que ha llegado Paloma, necesita tener un proyecto vital porque le han embargado la vida. Le han embargado la vida. Menuda situación. Entonces ¿cuál es? Nosotros vamos como asociación, como plataforma, vamos a solicitar una reunión a don Juan Vicente Herrera y al señor Mañueco como aspirante para que ratifique las declaraciones que ha hecho el señor Casado en Huelva, diciendo que va a suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Pero con efecto retroactivo? El impuesto de patrimonio. Hombre, por supuesto, el principio general de derecho es aplicar la norma más favorable al reo, más favorable al ciudadano. Sí, pero existe también la irretroactividad de las leyes. Hombre, claro, Herrera. cuando es más favorable. Sí, pero bueno, pero está por ver, y lo acabamos de ver en la última sentencia del Supremo, que no es la retroactividad que todos esperábamos. Quiero decir que bueno, que tiene su aquel, ¿no? Ojalá. De la norma más favorable. Sí, de la norma más favorable. O sea, lo que no pueden es decir que aprueben que mañana... ¿Confían en ello? En que a posteriori de esa reunión y después de haber escuchado al presidente del Partido Popular vayan en ese sentido las conversaciones. Evidentemente, si no nuestra asesoría jurídica, que es el señor José Cepedo, el que ha ganado el IBI, las plusvalías municipales en el TSJ, en el Tribunal Supremo, pues empezará a actuar con este caso, porque claro, es un caso sangrante. Es tremendo, Paloma. Es que ya no es que pierdas la herencia, es que encima se multiplica y ya te han hecho una bola que es que ya no levantas la cabeza. Yo empecé muy jovencita, es decir, bastante que te quedas sin padre, pero todos estos años no me han dejado tener una vida como una chica normal. Si tu padre levantara la cabeza, me lo vas a permitir. Si mi padre levantara y mi abuelo... pues se volvía a morir. Es que... Pues cometería una locura. En definitiva, porque dirán a mi hija... Es que lo decía el señor Herrero, es que te han endeudado la vida. Es que yo cuando escuchaba eso de la palentina más endeudada del país, dije, ¿pero qué pasa, Jesús? Sí. Pues sí, yo cuando lo leí dije, pues será que ha dejado pasar plazos, que han hecho unas valoraciones injustas los de la Junta, que las había. Cuando he oído lo del 2007... digo claramente porque estalló todo en el 2008, quiere decir que estaba en
en el pico del boom. Pero claro, llega un momento en que dices, oye, esos son valores que había en un momento determinado. Luego ya no son así. Y lo que no es justo es que tenga que pagar por lo que no es justo es que en unas comunidades, efectivamente, como lo hemos dicho en infinidad de temas, no solamente en este campo fiscal, que es gravosísimo para quien le toque de cerca, como en el caso de nuestra invitada, y hasta 42.000 herencias que se renuncian por esta situación, que tampoco ha lugar cuando la familia ha trabajado por ello y que no puedas hacerte cargo de esta situación. Pero lo que todavía es mucho más kafkiano e injusto es que, dependiendo de la comunidad donde estés, eso es de locos. A unos les cobren, a otros poco, a otros les hundan la vida, en fin. Eso es de locos. Aclárense, señores míos, aclárense, como pasa en tema de educación y como pasa en otros tantos. No solo 40.000, es que hay 200.000 arruinados por esto en España. Hay 42.000 que han renunciado y 200.000 familias afectas que les han quitado hasta la casa. Yo creo que ahí está el mayor problema, es decir, en los porcentajes de cada sitio. Tú te mueres en Canarias y no pagas nada. Es decir, ¿qué pasa? Somos ciudadanos... Hay que elegir dónde morir. Claro. Es decir, no solamente que ya que la suerte te acompañe donde nazcas, ¿dónde está el principio sino de ya donde mueras. Igualdad ante la ley. Si eres español, somos españoles ante todo. Ahí sí que no se cumple, ¿no? El principio de igualdad de que todos somos iguales, pues depende de dónde muera usted. Derecho natural. Así le ocurrirá a sus herederos. Muchísimas gracias, Paloma. Gracias a ti. Ojalá se te escuche, a ti y a otros tantos españoles que estén padeciendo esa situación. Gracias al señor Herrero, representante en Castilla y León de Stop Herrero, y como no, a nuestro buen amigo y colaborador, nuestro economista Jesús Gérboles. Vamos a hacer un alto, una pausa, y a la vuelta vamos a hablar de personas extraordinarias, vamos a hablar de personas con capacidades diferentes. A la vuelta de la pausa.